Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes, las ligas norteamericanas, el fútbol, en fin, en 20 minuticos y un poquitito más estamos conectados vía streaming desde Estados Unidos, Chile y Colombia con Dani, Kenny, quien les habla, Nieto Molina, aquí desde Colombia. Y vamos a empezar a hablar, hombre, de NFL, que yo creo que fue el gran, bueno, y los playoffs de la NBA, pero yo creo que es muy importante la NFL por dos personajes. El Chico Sanders y un colombiano, otro colombiano más que llega a la NFL. Javier, digámosle Javier Restrepo. En Estados Unidos le dicen Xavier usando la X, pero... No, y el papá, que es colombiano, aunque habla más inglés que español, es bueno, y le dice Xavier también. Xavier, bueno, pues, pero nosotros podemos más fácil decirle Javier, ¿no? Sí, Javier, claro, Javier. Como en latín. Bueno, que sea Marulanda que nos cuente todos los rollos que pasaron alrededor de la NFL esos 3 días que paralizaron el mundo del fútbol americano. Dani, ¿qué más, hombre? ¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Entonces arrancamos con Restrepo, lo veo usted muy emocionado. Vamos con Restrepo. Además que no sé si vi mal, Dani, pero ese que tenía el peinadito como rapado aquí a los lados. El papá. Es el papá, ¿cierto? Claro, su amigo. El que lo abraza al final, claro. El que lo abraza al final porque la mamá vino primero. Sí, exacto. El papá es un personaje tipo... El papá es el Pedro el Escamoso de la casa. Lo llamaron y le dijeron, no es como lo hubiéramos querido, pero lo vamos a firmar. Cam Ward está enloquecido llamándonos, que por favor lo firmemos. Así pues que usted va a estar con Cam Ward, con su mismo compañero de la Universidad de Miami en los Titanes de Tennessee. Ya lo conocemos. Yo creo que por ahí es donde, Andrés, es donde hay que abordar la información. O sea, no decir que fue seleccionado obviamente en el draft, porque no fue seleccionado en el draft. Pero simplemente hay muchos jugadores, casi cada nómina selecciona 10 jugadores más que no son nombrados en el draft. O sea, el draft tenía 257 elegidos, pero después de que termina el draft, pues hay que llenar muchos huecos, hay que tener plantillas de 90 jugadores. Entonces se llaman a muchos jugadores para que vayan con los equipos. Eso no quiere decir que se vaya a quedar en el equipo. Hay que ser claros en eso. Y en el caso de Javier o Xavier Restrepo, pues como está reseñando Garay, lo llaman los Titans. Pero creo que Andrés la información hay que ahorrar darla por lo que acaba de mencionar Garay. Cam Ward. Cam Ward les dijo a la organización de los Titans, desde la 4ª ronda hay que reclutar a ese muchacho. Yo quiero que esté mi compañero acá. Yo quiero que él haga parte de nuestros trabajos ofensivos porque corre muy bien la ruta. Bueno, en fin, le hablo Eso es como cuando alguien llega a un puesto muy importante. No sé, no es nepotismo porque no son familiares. No son familiares, pero sí una muy buena recomendación de decirles, venga, por favor, ese es mi parcero, carnal, como ustedes le quieran decir, que me atrapa muchos balones de los que yo lanzo. Entonces, fue fundamental realmente. Yo creo que si ven la reacción en ese video, cuando le están dando la noticia a Restrepo y la mamá y el papá aparecen, su hermanito, en fin. Yes, sir. God never fails, sir. All right, buddy. All right, Talk to you soon. Okay. Tennessee. Oh my God! Yes, El rostro de Xavier es como no de mucha alegría, como de descanso, porque yo creo que él en el fondo estaba convencido de que lo iban a reclutar en el draft. Claro. Y que no tendría que haber pasado esto de que lo iban a seleccionar, porque obviamente su amigo de los Huracanes de la Universidad de Miami, pues le iba a dar esa recomendación a la organización para que hiciera parte de la NFL. Dicho esto, Andrés, él llega obviamente a la organización de los Titans, tiene ya firmado un convenio, pero esto no quiere decir que vaya a ser un jugador ya de los Titans. Eso hay que hacer un proceso, empiezan los campos de entrenamiento en julio, antes en mayo, pues ahora en la primavera pues hay reuniones, en fin, y ahí se va mirando qué tal va a aportar este jugador de ascendencia colombiana, reiteramos, papá de Bogotá, madre nacida en Medellín, abuela nacida en Medellín, la abuela. Vamos a ver si entonces a Xavier Restrepo se le da pues su sueño de jugar en la NFL. No, la mamá no. La mamá es estadounidense. La señora Padgett, no, ella es totalmente estadounidense. Muy estadounidense. Pero, Andrés, Dani, eso nos ratifica lo difícil que es ir a la NFL. A la NFL llegan extraterrestres. Inclusive el fin de semana hablábamos con Andrés
Y me decían, pero los que están en el draft no son fuera de serie. Las primeras 2 rondas, por ahí la primera y alguno que otro de la segunda. Los demás son muy buenos, sí, pero llegar a la NFL, ser parte, sobre todo del roster final, es muy complicado. Es más, lo podemos mirar desde este punto de vista también. El mejor receptor, el de más yardas, el que rompió todos los récords en la historia de la Universidad de Miami, programa histórico, donde jugó, por ejemplo, nada más para citar uno de tantos, Michael Irvin en esa posición, no lo reclutaron en el draft. Le tocó esperar a que llegara una llamada prácticamente sobre el final de caridad, porque Cam Ward lo recomendaba y lo pedía a gritos. Y ojo, lo van a tener, como dijo Marulanda, muy en la mira. En la NFL los cariños son para los tap, o sea, lo van a ver. Y si lo llegan a firmar es porque de verdad vieron que le servía. Si no, le dan las gracias. Así de difícil es la NFL. Es más, ya vamos a hablar de Shedeur Sanders, pero ojo, el otro hijo del que nadie habla, de Deion Sanders, Chilo Sanders, también lo firmaron después del draft. La misma llamada que le hicieron al Restrepo, le dijeron, le vamos a dar la oportunidad en los Buccaneers de Tampa Bay. Son muchos. Pero estaba leyendo un poco más para volver al tema del colombiano, notas de prensa que nos envía Marulanda permanentemente, que también el tema de su tamaño, dicen que es muy pequeño para los estándares de la NFL, que son gigantones, un tipo de 198 libras, y el otro, de pronto, no, que eso no tiene nada que ver, pero una malformación facial por un problema vascular. ¿Todo eso también influiría en la escogencia, en la no escogencia en el draft del colombiano? El tamaño no creo. Porque él es receptor de ranura o de slat. Ahí hay muchos de ese mismo tamaño y hasta más pequeñitos. Yo creo que simplemente sopesan muchas cosas. Es prácticamente, eso sí que es una operación matemática fría. Ellos van viendo, por eso es que inclusive Dan Marino, cuando lo pusieron de presidente, los Dolphins renunció al mes. Ellos tienen un lenguaje totalmente diferente. Durante el draft van viendo qué queda y qué les conviene. Costo, beneficio, muy, muy minucioso, muy meticuloso y simplemente pues se fue colgando y se quedó por fuera. Pero Andrés, yo creo que el análisis sí tiene que ser muy detallado con ese tema de Restrepo, porque sí, uno se puede quedar con lo que acaba de decir Garay. Es que batió todos los récords de yardas, de touchdowns en Miami, pero es que jugó 5 años. Las superestrellas que han pasado de ser jugador receptor de Miami a la NFL solo han jugado 1 o 2 años. O sea, no tienen que jugar 5 años porque obviamente el talento que tienen los lleva directamente a la NFL. Entonces hay que hacer esa primera claridad. Sí va a caer en los récords de la Universidad de Miami, pero fue porque jugó todos sus años universitarios con esta universidad. Y en el tema, Andrés, que usted menciona del rostro, pues a ver si Garay nos ayuda, porque incluso la mamá la entrevistaron porque es muy prominente lo que se le vea en su rostro a Xavier Restrepo, una malformación, digamos, vascular, o sea, las venas cara y labio. Sí. Intravenosa, vascular, como dice Dani. Y ojo, por lo que leí... Lo que me sorprende, Garay, es que dicen la mamá que cuando estaba dando a luz, pues de pronto los doctores tal vez pellizcaron esa parte del cachete, para decirlo coloquialmente, a nuestros oyentes, y entonces allí hay una situación donde se le da a Xavier Restrepo, porque cuando hace mucho ejercicio, pues una actividad física, se le inflama esa parte del rostro. Eso es lo que se trata de entender en lo que nos ha contado su madre. El comunicado o el artículo que habla sobre el tema de salud que nos mandó Marulanda, habla de que a él lo sacaron con pinzas y lo apretaron mucho. Y ese pellizco le creó la malformación. Eso puede pasar en diferentes partes del cuerpo. Es una enredadera de venas. Y puede llegar incluso a sangrar. O sea, ese puede ser delicado, pero donde él la tiene parece que no. Inclusive para llegar a ese diagnóstico se demoraron. Claro. Porque pensaban que era otra cosa. Pensaban que
Y pero se le inflamaba, pensaban que era mala circulación ahí, pero no, ya tenía la malformación. Conclusión, es un tema estético, o sea, no tiene aparentemente nada en contra de problemas de salud por esa situación. No afecta ni su salud, su capacidad física. Ni tiende a ser maligno ni nada, ¿no? Simplemente. Exacto. Pero le oía también a usted, Dani, que el fin de semana, un poco como los malos estudiantes que reprueban hasta el último día, parece que no le fue muy bien en las pruebas previas al draft. No llegó en una condición física adecuada. O sea, si ven los números, no corrió bien, se notó lento, y yo creo que eso de pronto dijeron, bueno, entonces no están de primeras rondas. A mí sí me sorprende que no lo hayan elegido en el draft. Yo sí estaba muy convencido de que iba a ser seleccionado en el draft, que iba a ser el quinto jugador de ascendencia colombiana elegido. Usted, que es un experto, y Mel Kiper, que es el hombre de la Biblia, también decía lo mismo. No sé, sí. Yo creo que de todas maneras iba a llegar a la NFL de alguna manera. Bueno, ahora la encuentras porque está su mejor amigo y su superestrella Cam Moore con ese equipo y fue algo decisivo para que llegara a esta organización. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Bueno, y ahora sí, este es el tema que atañe a Colombia. Sabemos que tenemos gran audiencia en Colombia y tenemos otro jugador más en NFL, no escogido en el draft, fuera del draft, Javier Xavier Restrepo. Pero ¿cuál fue el novelón de Shedeur Sanders, el hijo de Deion Sanders? ¿Por qué los Browns seleccionaron a Shedeur Sanders? ¿Qué sigue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es la novela? El novelón que es buenísimo. Pues a ver, Andrés, primero que todo, se esperaba que lo seleccionaran rapidito. No se dio. Segunda ronda no se dio. Tercera ronda no se dio. Todos hablando del tema. Hombre, al principio se dijo, debe ser que los equipos no quieren la distracción del papá, que va a estar muy involucrado. Pero ya cuando no salió en segunda ronda, todo el mundo empezó a decir, no, hay algo con su juego, algo no gusta, su actitud, alguna cosa no gusta, porque no es posible que se caiga tanto. El hecho fue que lo seleccionan en quinta ronda los Browns de Cleveland. Ojo, primero que todo, en lo económico este muchacho no tiene problemas hace mucho tiempo. No tanto por la plata del papá, que es multimillonario y además sigue ganando millones día a día. No, sino por la plata de él. Él venía en Colorado acumulando mucho dinero de contratos NIL, los de nombre, imagen y semejanza. O sea, ya hoy por hoy los muchachos del college, muchos de ellos llegan millonarios a la NFL. Él piensa y la gente piensa, y en general el consenso es que tenía talento para ser máximo en la segunda ronda, o mínimo en la segunda ronda, máximo hacerlo esperar hasta el segundo día, pero no se dieron. Lo que sí se dio fue una broma de mal gusto, y la NFL investigó justo en el momento, empezó la investigación y ya se sabe quién fue. El hijo del coordinador defensivo de los Falcons de Atlanta, Jeff Ulbrich, admitió que él fue el que le llamó, en una reunión que hubo en su casa, él vio el teléfono, vio el número telefónico de Shedeur Sanders, lo guardó, prácticamente se robó la información y lo tenía ahí. Y resulta que durante el draft lo terminó llamando y le dijo, ¿cómo le va, Shedeur? Usted ha sido elegido por nosotros los Saints de New Orleans. Y no era así. No era una pega, como dicen en Colombia. Era una pega, era una mamadera gallo. Una broma. Una burla. Una burla. En todo caso, la liga investigó y se disculpó. El hombre que hizo la chanza de mal gusto. La NFL sigue investigando la situación porque habría otro tipo de llamadas de engaño a otros jugadores. Este muchacho se llama Jack Ulbrich, el hijo de Jeff Ulbrich, de 21 años. Lo copió en el iPad abierto de su papá mientras visitaba su casa para luego hacer una broma telefónica. O sea, no vivía con el papá, pero fue a visitarlo. El iPad del papá estaba abierto y de ahí sacó el número y le dio por llamarlo cuando todo el país, porque le cuento una cosa, esto de que no reclutaran al hijo de Deion Sanders, como se esperaba, y en la medida en que fueron pasando las rondas, paralizó al país en todo sentido. O sea, yo estoy seguro que se llegó a hablar con la misma intensidad del funeral del Papa. Sí, ojo, no estoy exagerando. En los canales estadounidenses, que con la misma intensidad que de el no reclutamiento, el no llamado, la no elección de este chico. O sea, eso fue un novelón de padre y señor mío,
que termina, entre comillas, con un final feliz para él y que termina con un muchacho que le tocó salir a pedir disculpas porque aprovechó la oportunidad para mamarle gallo y hacerle la pega. Pero Garay no está exagerando, Andrés. Mire, los expertos de estos drafts que llevan 40 años en este negocio, por así decirlo, Andrés, dicen que esta es la caída más sorprendente en la historia de una selección de un jugador. Es que él estaba proyectado mínimo para estar entre los 50 primeros, hizo por muy mal que le fuera, pero llegaba el 110, 120, 130, 140 y no se lo seleccionaban. Y le voy a dar un ejemplo porque quiero volverme a remitir al episodio anterior donde hablaba de esas mentalidades de estos chicos actuales. Lo voy a poner en términos como si le estuviera hablando a unos colombianos de fútbol y le digo, haga de cuenta que Faustino Asprilla tuvo un hijo. Entonces uno dice, ¿cómo era el talento de ese muchacho? Si Faustino Asprilla fue así. Y Faustino Asprilla tiene sus cosas un poco díscolas a veces. Bueno, y el papá de Deion Sanders también ha sido pues súper importante para el deporte en los Estados Unidos. Pero este chico le sale también con la mentalidad de una combinación entre la forma de ser y el pensamiento de Marino Nostroza y John Jair Durán. Entonces, si usted me combina todo eso en una licuadora, uno dice, pero entonces, por eso es que no lo seleccionan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de fondo? Más o menos es para que nos entiendan la importancia de este muchacho que ha llegado a la NFL, que ha llegado con Cleveland. Oiga, lo de Cleveland es una locura. Habían seleccionado antes a otro quarterback, a Dillon Gabriel de Oregon. O sea, yo no sé cuál es la locura como manejan esa organización. Seleccionaron 2 quarterbacks. Hoy hay 5 quarterbacks en Cleveland Browns. Joe Flacco, está Joe Flacco, que a usted tanto le gusta. Está Deshaun Watson. Sí. Está Kenny Pickett, más estos 2 que reclutaron. Es una locura esa organización. Yo no sé si es que hogar con 5 quarterbacks. Obviamente eso no, nunca pasa. Pero bueno, hay a grandes rasgos, Andrés, esta historia. Y la última que quiero mencionar de la NFL... los Bucaneros, una sí, curiosidad. El más delgado y el más pesado. Ya que Garay nos comentó de Chilo, el hermano de... A ese pesado también lo llamaron después del draft. Sí, Chilo es el hermanito de quien estamos hablando, de Shedeur Sanders. Pues también va a Tampa después del draft. Pero sorpresivamente queda un récord histórico para la franquicia de los Bucaneros de Tampa Bay. Han seleccionado al más delgado de todos en la historia de un draft, al más liviano. Incluso yo pensé que iban a seleccionar a Xavier Restrepo antes de este muchacho. Sí. Según él, incluso Mel Kiper, que lo tenía ahí proyectado. Él se llama Tess Johnson. Pesa 154 libras. 154 libras es un papelito. O sea, un choque y vuela el muchacho. Y esa misma organización ha seleccionado al más pesado. O sea, son de la historia. El más liviano en la historia y el más pesado en la historia en una misma condición de draft. Se llama Desmond Watson. Obviamente es un defensivo, un tackle defensivo. Pesa 464 libras. Andrés, ¿qué diferencia entre un chico de 154 es una nevera, y otro de 4? Es una nevera de esas de doble puerta, más o menos. Mire la foto ahí, mire la foto. Kilogramos, Marulanda. Mire la foto, Andrés. 181 kilogramos. Sí. Mire la foto ahí, cómo es la diferencia entre los dos. Y el otro pesa 70 kilogramos, que sí es muy pero vea lo que son las cosas pero vea lo que son las cosas y cómo bajan los precios. Cómo bajan los valores cuando uno no lo selecciona en el draft. Le dieron un bono por firmar, creo que fue de $50,000. O algo por el estilo, o 50,000 y 20,000 garantizados, algo así. O sea, ya cuando no estás en el draft, cuando no te reclutan en el draft, te pueden prácticamente firmar por lo que ellos quieran. Y si no lo hacen por menos es para que la NFL no quede tan mal. Pero definitivamente cambia todo. Ojo, que quede claro, esta historia, me parece, Marulanda y Andrés, sí, señor. Esta historia de el hijo de Deion Sanders, de Shedeur Sanders, está que ni mandada a hacer para un final espectacular, feliz, en Cleveland, ojalá. En Cleveland, de película, de serie de Netflix, sí. Y todo el mundo la va a estar viendo. Ahora la comidilla va a ser, ¿qué van a hacer los Browns? Y Marulanda decía así, pues no va a jugar con tantos quarterbacks. Yo, de ser de los Browns de Cleveland, ya le han embarrado tanto que digo, no, alistemos lo que lo sacamos barato y salimos a jugar con él, a ver qué pasa. O sea, ¿cuántas veces se ha equivocado Cleveland? Unas 70, buscando quarterback. Pues hombre, ¿qué tal que este sea? Bueno, puede ser por ese lado.
Bueno, en el próximo episodio me cuentan cómo le fue al equipo favorito del podcast, los Miami Dolphins. Ya, pero el próximo episodio para no volver todo el podcast. No, Marulanda anda en una locura que dice que ya tenemos a Tom Brady, yo no sé. No, pero esperemos, el episodio, el próximo, el siguiente, hablemos de el siguiente. los equipos queridos por este podcast. Sí, porque la NBA hasta que arde, Andrés. Exactamente, porque ya hay varios equipos que están ya a un juego de pasar a la siguiente ronda, entre ellos los Celtics, está también, bueno, los rivales de... Los Timberwolves. Los Timberwolves ya están listos, pero hay una final muy buena que es la de Detroit-Nueva York. Ya Nueva York se va al Garden nuevamente con 3 juegos ganados, pero parece que hubo una polémica en Detroit de la que nos habla Marulanda. La historia alrededor de ese juego que ganaron los Knicks y se pusieron 3-1 arriba. Pues está la polémica, Andrés, que yo no había escuchado que unos referees, unos árbitros se disculparan al terminar un compromiso. El juego estaba ganándolo por un punto los Knicks. Última jugada, hay unos rebotes, recupera el balón la gente de Detroit y en el momento de lanzar realmente hay falta contra el jugador de Detroit. Pero en el tabloncillo, durante el juego, los árbitros no ven la jugada. El entrenador de Detroit se molesta, obviamente protesta porque no le dieron la jugada como falta. El partido termina así, como usted acaba de reseñar. Los Knicks ya están a un juego de pasar a la siguiente fase, pero terminado el compromiso, sale un comunicado de la NBA, de parte de estos oficiales del juego, diciendo que realmente, pues, en palabras muy coloquiales, la embarraron, que sí era una falta frente a Detroit. Entonces, obviamente, Andrés, uno dice, pero esto con tantas cámaras, con tanta cosa, ¿qué pasa? A mí me parecen muy pañitos tibios que vengan a dar una declaración ya cuando ya para qué. Sí, ya para qué, yo estoy de acuerdo. Duele más y da más bronca. Eso es prácticamente una mentada de madre a cualquier fanático. Detroit ya está realmente casi pues clavado. Y dicho esto, dentro de todas estas series, creo que la más sorpresiva es la de Minnesota. La de Minnesota, Andrés, porque los Lakers son favoritos y están ya sin límite de error. Tienen que ganar los 3 juegos los Lakers. Tendrían 2 en casa, pero eso tiene que ir obviamente paso a paso. Ganar el 5º en casa, después ir a ganar el 6º a Minnesota. En un podcast anterior les decía, Andrés, va a ser una locura el ambiente en Minnesota. Los Lakers van a tener que vivir eso allá y les pasó. Allá perdieron los juegos y creo que es hasta el momento la gran sorpresa en esta primera ronda. De resto están para avanzar aparentemente todos los favoritos en esta primera ronda de la NBA, exceptuando obviamente los Lakers. La declaración, no sé si la vieron, claro, me imagino que sí, la de J.J. Redick. Él no está a gusto todavía con Luka Doncic, ¿verdad? Sigue muy boleto. Pues más le vale que se ponga a gusto porque sale primero él que Luka Doncic. Claro. Sí, a pesar del virus estomacal de Luka, que fue lo que aquejó al jugador y por eso no se ha destacado, ¿no? Sí. Si se pone tan así, quiere decir o que no está contento él dirigiendo los Lakers o que se quiere ir y volver a ser comentarista. Claro. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, esta NBA está buenísima. Y ahora nos vamos, bueno, hay muchas cosas de las que hay que hablar. Marulanda, hablemos de ciclismo, hombre, porque se corrió otra de los monumentos. Esta fue en la provincia de Lieja. Cuéntanos, pero yo creo que podemos titular que ganó Pogačar, ¿no? Eso no es noticia. Sí, yo creo que no vamos a tener que decir hablemos de un monumento, sino hablemos de Pogačar en los monumentos, porque antes ya son 9 ganados ya de Pogačar a la edad que tiene. Ya está tercero en la historia de más monumentos ganados. Le queda superar a uno que tiene a 11 y pues al gran Eddy Merckx, que por algo le decían el caníbal, se devoraba las carreteras, se devoraba las ciudades por donde pasaba, se devoraba a todos los rivales. Andrés ganó 19, pues ya Pogačar va en 9, se proyecta que puede ser el hombre que supere ese récord. Ganó sin problemas esta Lieja-Bastoña-Lieja, en Bélgica, la 4ª del ciclismo en cuanto a los monumentos cada año, y ahí sigue obviamente entonces el gran Pogačar. Me parece interesante, Andrés, ver a Daniel Felipe Martínez. Terminó 7º en esta carrera. Y durante la semana tampoco reseñamos que en la flecha balona, que también había ganado Pogačar, Santiago Buitrago, el colombiano, fue 6º. O sea, los colombianos están haciendo top 10 en estas pruebas que normalmente no se destacan, pero obviamente muy lejos de Pogačar. Los Yankees los mueven Soto a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Hablemos de el Liverpool, que, oiga, me pareció curioso que el Liverpool solamente ha ganado 2 veces la Premier League. 2 veces, no, ha ganado muchos títulos en Inglaterra, pero de que se llama Premier League, solo se la ha ganado 2 veces. Sí, pero ganó Luis Suárez. Pero ganó Luis Díaz, colombiano de Barranca Guajira, campeón, y también McAllister. Hay que destacar a los latinoamericanos. Y por qué no a Darwin, ¿cómo se llama Darwin? Núñez.
Núñez. ¿Y por qué no al uruguayo Darwin Núñez? Y Alisson también, el arquero de Brasil. Mucho latinoamericano hizo parte de este éxito del Liverpool. McAllister. Realmente la denominación Premier League realmente es muy nueva, desde la temporada 92-93. Liverpool ganó el 2020 y esta es la segunda vez, como usted reseña, de Premier League. Pero en la historia de Inglaterra, porque es que no es solo la Premier League, o sea, el fútbol de Inglaterra es antiquísimo. Sí. Liverpool llegó a su título número 20, igual al Manchester United. Son los dos equipos más ganadores en la historia de la Premier League, o antes llamada Liga Inglesa simplemente. Quería darle simplemente ese dato. Pues, o sea, de estos dos títulos son desde que se instauró como Premier League, pero antes había ganado mucho. Con León y se cambió el nombre. Como que sí, claro. Se llamaba antes la Copa Mustang en nuestra época y ellos llaman Liga Claro, exacto, pero se sigue computando, sumando todos esos títulos, así que quedan Liverpool y Manchester United realmente como los dos más grandes del fútbol inglés en cuanto a títulos, cada uno con 20. Gracias, muchachos, por acompañarnos aquí en su podcast. Este es el podcast La Sacó del Estadio.